¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran resultados extraordinarios mientras otras se quedan atrapadas en la mediocridad? La respuesta no es talento, suerte o genética. Es autodisciplina, el mismo principio que convirtió a Bruce Lee en una leyenda. Pero aquí está el problema. Nadie te enseña cómo desarrollarla de verdad. No se trata de fuerza de voluntad o motivación. Se trata de un método brutalmente eficaz, usado por los más grandes triunfadores de la historia. Si estás cansado de promesas vacías y quieres resultados reales, este video te mostrará exactamente cómo construir autodisciplina como Bruce Lee y dominar cualquier área de tu vida. ¿Listo? Vamos directo al grano. La disciplina diaria de Bruce Lee. En las calles bulliciosas de Hong Kong, un joven de contextura delgada caminaba con determinación entre la multitud. Bruce Lee, nacido con recursos limitados pero con una ambición sin límites, comenzaba cada día antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía. No era solo un practicante de artes marciales, era un estudiante de la vida misma, buscando perfección en cada movimiento y en cada pensamiento. En aquella época, el mundo de las artes marciales estaba gobernado por tradiciones rígidas y jerarquías estrictas. Los maestros exigían obediencia ciega y los estudiantes debían seguir caminos predeterminados. Para un joven con ideas revolucionarias, este ambiente representaba tanto una oportunidad como un obstáculo. La frustración comenzó a apoderarse de Bruce cuando se enfrentaba a sus propias limitaciones. A pesar de su talento natural, sentía que algo faltaba en su desarrollo. Sus entrenamientos carecían de estructura consistente y su energía se dispersaba en múltiples direcciones. «Estoy desperdiciando mi potencial», escribió en su diario. «Mis movimientos son rápidos, pero mi disciplina es débil. Los hábitos inconsistentes se convirtieron en su mayor enemigo. Un día entrenaba durante horas, al siguiente apenas tocaba sus equipos de entrenamiento. Esta montaña rusa de dedicación le impedía alcanzar el nivel de maestría que anhelaba. Mientras otros avanzaban con pasos pequeños pero constantes, Bruce experimentaba picos de brillantez, seguidos por valles de estancamiento. Las complicaciones aumentaron cuando comenzó a enfrentarse a oponentes más experimentados. Derrotas inesperadas sacudieron su confianza. Las críticas no tardaron en llegar. «Tiene talento, pero le falta disciplina», murmuraban los maestros tradicionales. «Demasiado rebelde para ser un verdadero artista marcial», decían otros. La presión se intensificaba mientras Bruce luchaba internamente entre seguir el camino tradicional o crear algo completamente nuevo. Debía conformarse con los métodos establecidos o arriesgarse a ser rechazado por la comunidad de artes marciales. El momento decisivo llegó después de una sesión de entrenamiento particularmente frustrante. Exhausto y desmoralizado, Bruce se sentó frente a un espejo y se enfrentó a una verdad incómoda. Su mayor oponente no estaba en ningún dojo o ring de combate. Su verdadero enemigo era él mismo, su falta de estructura y su inconsistencia. Esa noche tomó una decisión radical que cambiaría no solo su vida, sino la historia de las artes marciales. Sobre un pequeño cuaderno, diseñó lo que llamaría su sistema personal inviolable, una estructura diaria que no permitiría excepciones, excusas o negociaciones. El nuevo Bruce Lee emergió de esta transformación. Su día comenzaba invariablemente a las 5:00 am con una sesión de acondicionamiento físico. Cada hora estaba meticulosamente planificada. Entrenamiento de fuerza, flexibilidad, técnica, meditación y estudio teórico. Nada quedaba al azar. Sus comidas, descansos e incluso momentos de reflexión estaban calculados para maximizar su rendimiento. Lo más revolucionario de su sistema no era su rigor, sino su adaptabilidad. Bruce comprendió que la verdadera disciplina no consistía en seguir ciegamente una rutina, sino en comprometerse con un proceso de mejora constante. Su famosa frase «sé como agua» comenzaba a materializarse en su práctica diaria. Esta transformación personal fue el cimiento sobre el cual construyó el Jeet Kune Do,
un sistema que desafiaba los dogmas tradicionales. La disciplina diaria de Bruce no era sobre restricción, sino sobre libertad. La libertad que surge cuando dominas tus impulsos y diriges tu energía con propósito. ¿Qué podemos aprender de esta revolución personal? Que la disciplina no es un castigo, sino una herramienta de liberación. Que los hábitos diarios, por pequeños que parezcan, determinan nuestro destino. Y que la verdadera transformación comienza cuando dejamos de negociar con nosotros mismos sobre lo que es innegociable. Pero esta disciplina férrea no surgió de la nada. Se necesitaba un principio filosófico poderoso para sostenerla. Bruce encontró esta filosofía en un concepto aparentemente simple, pero profundamente transformador: ser como agua. ¿Cómo puede algo tan flexible como el agua convertirse en la base de una disciplina inquebrantable? La respuesta revelará una de las paradojas más fascinantes en el camino hacia el autodominio. La filosofía ser como agua, aplicada a la autodisciplina. En el mundo de las artes marciales tradicionales, la disciplina siempre se había concebido como un camino rígido e inflexible. Los maestros antiguos enseñaban patrones específicos, movimientos precisos y formas estrictas que debían repetirse exactamente igual durante décadas. Este era el entorno en el que Bruce Lee dio sus primeros pasos, un sistema que valoraba la uniformidad por encima de la individualidad. Sin embargo, mientras Bruce profundizaba en su práctica, comenzó a notar una contradicción fundamental. La rigidez que se le imponía limitaba su expresión natural y su capacidad de adaptación. Los sistemas tradicionales, aunque poderosos en muchos aspectos, creaban barreras invisibles que impedían la evolución personal del practicante. Esta realización provocó en Bruce un conflicto interno profundo. Por un lado, reconocía el valor indiscutible de la disciplina constante. Por otro, sentía que algo esencial se perdía en la rigidez. ¿Cómo ser disciplinado sin convertirse en esclavo de un sistema? ¿Cómo mantener estructura sin perder la capacidad de adaptación? Este era el paradójico desafío que enfrentaba. Los primeros intentos de Bruce por reconciliar estos opuestos aparentes resultaron en fracasos reveladores. En varias ocasiones, su adherencia estricta a métodos específicos lo llevó a callejones sin salida. Durante un combate importante, su insistencia en aplicar técnicas preestablecidas le impidió responder efectivamente a un oponente impredecible. La derrota fue dolorosa, pero también instructiva. La presión externa solo intensificaba este dilema. Maestros tradicionales criticaban cualquier desviación de los métodos establecidos, mientras que las expectativas del público y sus estudiantes lo empujaban hacia la innovación. Bruce se encontraba en una encrucijada cada vez más tensa entre honrar la tradición y seguir su intuición de que existía un camino mejor. El momento de claridad llegó durante una tarde de contemplación. Bruce observaba el comportamiento del agua en un río mientras reflexionaba sobre su dilema. Fue entonces cuando experimentó una epifanía transformadora que cambiaría para siempre su enfoque de la disciplina personal. «Sé como agua, amigo mío», escribiría más tarde. El agua puede fluir o puede golpear. Adopta la forma de la taza, se convierte en la taza. Adopta la forma de la tetera, se convierte en la tetera. El agua puede gotear y puede estrellarse. Sé agua, amigo mío. En esta simple observación natural, Bruce encontró la reconciliación perfecta entre disciplina y adaptabilidad. El agua, aunque carece de forma propia, posee tanto poder como flexibilidad. Nunca lucha contra los obstáculos, simplemente los rodea o erosiona con paciencia. Es imposible de contener permanentemente, y siempre encuentra su camino. Esta filosofía revolucionó su enfoque de la autodisciplina. En lugar de adherirse rígidamente a formas preestablecidas, Bruce comenzó a cultivar principios fundamentales que pudieran adaptarse a cualquier situación. Su entrenamiento ya no consistía en repetir movimientos idénticos, sino en desarrollar la capacidad de respuesta fluida ante circunstancias cambiantes. Los resultados fueron extraordinarios. Su rendimiento físico mejoró dramáticamente. Sus técnicas de combate se volvieron impredecibles y efectivas. Incluso su creatividad artística
floreció, permitiéndole innovar tanto en el cine como en las artes marciales. La disciplina fluida se convirtió en el corazón pulsante de toda su filosofía. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría a nuestra propia vida? La lección es clara. La verdadera disciplina no consiste en seguir rígidamente un conjunto de reglas, sino en mantener principios fundamentales, mientras nos adaptamos constantemente a las circunstancias cambiantes. Es establecer una estructura sólida que permita la flexibilidad, no que la impida. En la práctica, esto significa crear rutinas con propósito, pero permitir ajustes cuando sea necesario. Significa comprometerse profundamente con objetivos, mientras permanecemos abiertos a múltiples caminos para alcanzarlos. Significa desarrollar la capacidad de responder en lugar de simplemente reaccionar. La filosofía de ser como agua nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la rigidez, sino en la capacidad de adaptación sin perder la esencia. Es una disciplina que fluye con la vida, en lugar de luchar contra ella. Pero esta filosofía adaptativa planteó a Bruce un nuevo desafío. ¿Cómo podría aplicar concretamente estos principios para superar constantemente sus propios límites? La respuesta lo llevó a desarrollar un método revolucionario de autosuperación que desafiaría todo lo que se conocía sobre el potencial humano. El método de autosuperación constante de Bruce Lee. Desde muy joven, Bruce Lee demostró un talento natural para las artes marciales que deslumbraba a quienes lo rodeaban. Sus movimientos fluidos, su velocidad impresionante y sus reflejos agudos lo posicionaron rápidamente como un prodigio. Para muchos, alcanzar ese nivel de habilidad habría sido suficiente. La mayoría de los artistas marciales, una vez que dominaban cierto repertorio de técnicas, se instalaban cómodamente en esa zona de competencia, repitiendo lo que ya sabían hacer bien. Bruce observaba con preocupación esta tendencia. En los dojos y escuelas que visitaba, veía a maestros y estudiantes avanzados que habían dejado de crecer, que ejecutaban los mismos movimientos año tras año, sin buscar nuevos desafíos. La complacencia es el enemigo del progreso, escribiría más tarde en sus diarios. Este conformismo representaba para Bruce un problema fundamental. Pronto descubrió una verdad incómoda. El talento sin un desafío constante conduce inevitablemente a la estagnación. Sus propias habilidades, por más impresionantes que fueran, tenían un techo si no encontraba formas de empujarse más allá de sus límites actuales. La resistencia interna era poderosa. Cada vez que intentaba llevar su entrenamiento a un nuevo nivel de intensidad, una voz interior le sugería conformarse con lo que ya había logrado. El miedo al fracaso, al dolor y a la incertidumbre se manifestaba como una fuerza constante que lo jalaba hacia la comodidad. Bruce reconoció este patrón no solo en sí mismo, sino en prácticamente todos los que buscaban la excelencia. Las complicaciones no tardaron en aparecer. Durante un entrenamiento particularmente intenso, Bruce sufrió una lesión en la espalda que lo dejó postrado durante meses. Los médicos le aconsejaron moderar su actividad física. «Tu cuerpo tiene límites», le dijeron. «Debes respetarlos, o pagarás el precio». Las críticas externas se sumaron a estos reveses. Colegas y maestros tradicionales consideraban que sus métodos eran demasiado extremos, incluso peligrosos. «No es sostenible», le advertían. «Te estás destruyendo en nombre del progreso». La tentación de reducir la intensidad, de buscar un camino más moderado, se volvía cada día más seductora. En medio de esta crisis, postrado en cama debido a su lesión, Bruce llegó a un momento decisivo. En lugar de ver su situación como un obstáculo, la reconoció como una oportunidad para reexaminar completamente su enfoque del entrenamiento y la superación personal. Una tarde, mientras observaba una hormiga intentando escalar una pared lisa, cayendo repetidamente pero volviendo a intentarlo, Bruce tuvo una epifanía. Si esta pequeña criatura puede persistir ante la adversidad aparentemente imposible, ¿qué me impide a mí hacer lo mismo?, se preguntó. Este simple momento de observación cristalizó en él un nuevo principio, el método de una pulgada más.
La premisa era revolucionaria en su simplicidad. Cada día, en cada entrenamiento, en cada aspecto de la vida, avanzar al menos una pequeña medida más allá de lo logrado anteriormente. No se trataba de transformaciones dramáticas, sino de mejoras incrementales constantes, que, acumuladas en el tiempo, producirían resultados extraordinarios. Bruce transformó radicalmente su relación con el dolor y el desconforto. En lugar de verlos como señales de peligro que debían evitarse, los reconoció como indicadores de crecimiento, como compañeros necesarios en el camino hacia la maestría. No temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, diría más tarde, sino al que ha practicado una patada 10.000 veces. Su método de entrenamiento progresivo se volvió legendario. Bruce desarrolló ejercicios personalizados que aumentaban gradualmente en intensidad y complejidad. Documentaba meticulosamente cada sesión, asegurándose de que siempre hubiera un elemento de progreso, por pequeño que fuera. Si un día completaba 50 flexiones, al siguiente intentaría 51. Si mantenía una postura durante 30 segundos, la próxima vez buscaría llegar a 31. Lo verdaderamente revolucionario de este enfoque no era solo su efectividad física, sino su aplicabilidad universal. Bruce entendió que la autosuperación constante podía aplicarse a cualquier aspecto de la vida. Entrenamiento físico, desarrollo intelectual, crecimiento emocional, relaciones personales. Para implementar este método en nuestra propia vida, podemos comenzar identificando áreas específicas donde deseamos mejorar. Establecer una línea base clara. ¿Dónde estamos ahora? Luego, definir incrementos pequeños pero significativos que podamos lograr consistentemente. Documentar el progreso nos permite ver el poder acumulativo de estas pequeñas mejoras. La esencia del método de Bruce Lee no era buscar transformaciones dramáticas, sino comprometerse con el mejoramiento diario, confiando en que la consistencia produciría eventualmente resultados extraordinarios. Como él mismo afirmaba, los límites, como los miedos, a menudo son solo ilusiones. Pero ¿cómo mantenía Bruce esta determinación inquebrantable día tras día? La respuesta se encuentra en otro aspecto fascinante de su disciplina: el poder del monólogo interno. Bruce había descubierto que la verdadera batalla por la superación personal no se libra en el gimnasio, sino en el campo de batalla de la mente. El poder del monólogo interno en la disciplina mental. Mucho antes de que Bruce Lee se convirtiera en un ícono mundial, libraba una batalla silenciosa e invisible que pocos llegaron a conocer. Esta batalla no ocurría en los dojos ni en los sets de filmación, sino en el teatro privado de su mente. Como todos nosotros, Bruce creció absorbiendo mensajes limitantes de su entorno. Los límites son inevitables. Hay que ser realista. El talento tiene un techo natural. La cultura tradicional china y la educación colonial de Hong Kong habían instalado en él patrones de pensamiento que, aunque imperceptibles, funcionaban como anclas invisibles que frenaban su potencial. Fue durante sus primeros años en América cuando Bruce comenzó a notar algo fascinante. Las palabras que utilizaba en su diálogo interno tenían un impacto directo y medible en su rendimiento físico. El problema fundamental era claro, pero difícil de abordar. Por un lado, Bruce había desarrollado una extraordinaria disciplina física, pero por otro, su mente frecuentemente saboteaba sus esfuerzos. La autocrítica despiadada aparecía en los momentos más cruciales. ¿Y si no estoy a la altura? Quizás he llegado a mi límite. Los otros tienen más talento natural. Estos pensamientos no eran simples reflexiones pasajeras, sino verdaderos venenos para su disciplina. Este ciclo vicioso se manifestaba físicamente. Cuando los pensamientos negativos dominaban su panorama mental, sus movimientos perdían fluidez, su concentración disminuía y su resistencia física se deterioraba. Bruce comprendió que sin un sistema mental tan riguroso como su entrenamiento físico, jamás alcanzaría la excelencia que buscaba. Las complicaciones aumentaron cuando comenzó a enfrentar desafíos públicos. Durante la filmación de sus primeras películas, la presión era inmensa. Directores, productores y compañeros actores observaban cada movimiento.
En estos momentos de máxima exposición, la voz de la duda interna se amplificaba hasta volverse ensordecedora. Un conflicto particularmente difícil surgió mientras intentaba equilibrar dos cualidades aparentemente contradictorias: la humildad, necesaria para seguir aprendiendo, y la absoluta confianza requerida para la maestría. ¿Cómo puedo mantenerme humilde y al mismo tiempo creer incondicionalmente en mis capacidades?, se preguntaba constantemente. La crisis llegó durante un periodo especialmente desafiante. Bruce enfrentaba críticas externas, dudas sobre la dirección de su carrera y problemas físicos derivados del entrenamiento extremo. Una noche, agotado física y mentalmente, se sentó frente a un espejo y tuvo una revelación que cambiaría para siempre su relación con su diálogo interno. «Mi mente ha sido programada por otros durante demasiado tiempo», escribió en su diario esa noche. «A partir de ahora, yo soy el único programador autorizado». Esta simple pero profunda declaración marcó el inicio de una transformación radical. En su enfoque mental, Bruce desarrolló un sistema meticuloso para reprogramar su monólogo interno. Cada mañana comenzaba con afirmaciones específicas que repetía mientras se miraba directamente a los ojos en el espejo. «Mis límites son ilusiones que elijo no creer. Mi voluntad convierte lo imposible en inevitable. Cada célula de mi cuerpo está comprometida con la excelencia». Complementaba estas afirmaciones con técnicas avanzadas de visualización. Antes de cada entrenamiento o presentación, dedicaba tiempo a visualizar detalladamente no solo el resultado deseado, sino también el proceso para alcanzarlo. Imaginaba cada movimiento, cada sensación, incluso las dificultades que podría enfrentar y cómo las superaría. Los resultados fueron transformadores. Su rendimiento físico mejoró dramáticamente. Su capacidad para mantener la disciplina en momentos de adversidad se fortaleció. Incluso su presencia ante las cámaras adquirió una nueva dimensión de autenticidad y poder. Bruce había descubierto que la verdadera disciplina no comienza con el cuerpo, sino con la mente. El monólogo interno positivo no era un simple ejercicio de pensamiento positivo superficial, sino una herramienta fundamental para la excelencia. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra propia vida? El primer paso es hacernos conscientes de nuestro diálogo interno actual. Durante un día, observe atentamente los mensajes que su mente genera automáticamente. El simple acto de observación ya comienza a debilitar los patrones negativos. A continuación, cree afirmaciones específicas que contrarresten sus limitaciones percibidas. No busque afirmaciones genéricas, sino declaraciones personalizadas que resuenen emocionalmente. Practique estas afirmaciones diariamente, preferiblemente frente a un espejo, estableciendo contacto visual consigo mismo. Finalmente, desarrolle una práctica de visualización detallada. Dedique tiempo cada día a imaginar vívidamente no solo sus metas cumplidas, sino el proceso para alcanzarlas, incluyendo los obstáculos superados. La disciplina mental no es menos importante que la física. De hecho, es su fundamento. Como Bruce descubrió, cuando dominamos nuestro monólogo interno, convertimos a nuestra mente en aliada en lugar de obstáculo. Sin embargo, Bruce Lee sabía que para alcanzar la verdadera maestría, la disciplina no podía limitarse a un solo campo. Mientras perfeccionaba su control mental, comenzaba simultáneamente una extraordinaria exploración que lo llevaría mucho más allá de las artes marciales. ¿Cómo transformó Bruce la disciplina del conocimiento en una ventaja revolucionaria que nadie más poseía en su época? La respuesta nos lleva a uno de los aspectos más fascinantes y menos conocidos de su legado: la disciplina del conocimiento interdisciplinar. En la Hong Kong de mediados del siglo XX, el camino de un artista marcial estaba claramente definido: seleccionar una escuela, seguir a un maestro y dedicar toda una vida a perfeccionar ese único sistema. Bruce Lee comenzó como todos los demás, estudiando Wing Chun bajo la tutela del legendario Ip Man. El camino tradicional era claro: profundizar verticalmente,
dominar cada técnica, cada movimiento, cada principio de un único sistema durante décadas. Sin embargo, algo en Bruce rechazaba esta limitación. Mientras sus compañeros se sumergían exclusivamente en el Wing Chun, él comenzó a observar con fascinación los movimientos de boxeadores occidentales, la fluidez de los practicantes de esgrima e incluso la mecánica corporal de bailarines. Su biblioteca personal pronto se llenó no solo de manuales de Kung Fu, sino también de libros sobre anatomía, psicología, filosofía occidental y nutrición. Esta curiosidad insaciable pronto lo enfrentó a un dilema fundamental. ¿Debía seguir el camino establecido de la especialización profunda o atreverse a explorar horizontalmente diversas disciplinas? La tensión entre profundidad y amplitud se convirtió en un conflicto constante. Los maestros tradicionales le advertían: un árbol con raíces poco profundas es fácilmente derribado por el viento. El establishment de las artes marciales reaccionó con hostilidad ante su enfoque, diletante, superficial y respetuoso con las tradiciones. Estas acusaciones comenzaron a perseguirlo. Los puristas veían su curiosidad interdisciplinaria como una amenaza directa a siglos de tradición. Un respetado maestro de Kung Fu declaró públicamente: Lee está destruyendo lo sagrado al mezclarlo con lo profano. Las complicaciones aumentaron cuando Bruce intentó integrar estos conocimientos aparentemente dispares. ¿Cómo conciliar los principios de la física occidental con la filosofía energética oriental? ¿Cómo incorporar la mecánica del boxeo occidental sin comprometer la esencia de las artes marciales chinas? La sobrecarga cognitiva era real. Había noches en que Bruce dormía rodeado de libros abiertos de kinesiología, tratados taoístas, manuales de boxeo y cuadernos llenos de sus intentos de síntesis. El fantasma de convertirse en conocedor de todo, maestro de nada, lo acechaba constantemente. En una carta a un amigo escribió: a veces temo estar extendiendo mis raíces demasiado en superficie y no lo suficiente en profundidad. ¿Estaré sacrificando la maestría por la curiosidad? El punto de inflexión llegó durante una demostración pública en 1964. Ante una audiencia de maestros tradicionales, Bruce hizo una declaración que sacudió los cimientos del mundo de las artes marciales. Absorbe lo que es útil, rechaza lo que es inútil y añade lo que es específicamente tuyo. Con esta simple pero revolucionaria frase, Bruce no solo rechazó el dogma de la especialización limitada, sino que estableció un nuevo paradigma para el aprendizaje. Este momento marcó el nacimiento conceptual del Jeet Kune Do, no como un estilo más de artes marciales, sino como un sistema interdisciplinario que trascendía las categorías tradicionales. Bruce había logrado una síntesis revolucionaria que integraba elementos de Wing Chun, boxeo occidental, esgrima, lucha libre y muchas otras disciplinas, unificadas por principios científicos y filosóficos profundos. Lo verdaderamente notable fue cómo Bruce transformó este enfoque interdisciplinario en una ventaja competitiva devastadora. Mientras sus oponentes estaban limitados por las respuestas programadas de un solo sistema, él podía adaptarse fluidamente, utilizando la herramienta más adecuada para cada situación. Su velocidad extraordinaria no provenía solo del entrenamiento físico, sino de su comprensión biomecánica del movimiento humano. Su potencia no era solo resultado de ejercicios, sino de la aplicación consciente de principios físicos. Bruce desarrolló un sistema meticuloso para estudiar e integrar conocimientos diversos. Cada nuevo concepto pasaba por 3 fases: estudio teórico profundo, experimentación práctica rigurosa y finalmente, integración con su conocimiento existente. Mantenía cuadernos detallados donde no solo registraba información, sino que constantemente buscaba conexiones entre disciplinas aparentemente no relacionadas. ¿Cómo podemos aplicar esta disciplina interdisciplinaria en nuestra propia vida? Primero, debemos identificar nuestro núcleo, aquella disciplina o habilidad que constituye nuestra base. Luego, explorar campos adyacentes que puedan complementar y enriquecer ese núcleo.
El secreto no está en la acumulación desordenada de conocimientos, sino en la búsqueda constante de conexiones significativas entre ellos. La verdadera interdisciplinariedad no significa conocimiento superficial de muchas áreas, sino la capacidad de crear puentes entre disciplinas profundas, descubriendo principios universales que trascienden las categorías artificiales. Como Bruce demostró, cuando diferentes campos de conocimiento conversan entre sí dentro de nuestra mente, surgen insights que ninguna especialización aislada podría generar. La disciplina del conocimiento interdisciplinar nos enseña que las fronteras entre disciplinas son, en última instancia, construcciones humanas arbitrarias. La realidad es un continuo, y quienes logran ver más allá de estas divisiones artificiales obtienen una ventaja extraordinaria en cualquier campo. Pero, ¿qué ocurre cuando una vida dedicada a esta disciplina multifacética llega a su fin prematuramente? ¿Puede el impacto de tal dedicación trascender incluso los límites de la mortalidad? El legado de Bruce Lee nos enfrenta a una pregunta provocadora. ¿Puede la verdadera disciplina convertirse en una forma de inmortalidad? La respuesta nos revela la dimensión más profunda y duradera de su extraordinario viaje. El legado de la autodisciplina de Bruce Lee. Antes de que Bruce Lee revolucionara el mundo, las artes marciales permanecían encerradas en dojos tradicionales, envueltas en misticismo y accesibles solo para quienes estaban dispuestos a someterse a jerarquías rígidas y métodos inmutables. El desarrollo personal se trataba mayoritariamente como una búsqueda espiritual abstracta, o en el otro extremo, como un conjunto de técnicas superficiales para el éxito material. Para la persona común, la autodisciplina representaba una virtud distante, asociada con privación, rigidez y sacrificio. En este escenario fragmentado apareció Bruce Lee, un hombre cuya visión de la autodisciplina integraría cuerpo, mente y espíritu de maneras nunca antes concebidas. Sin embargo, transmitir esta filosofía holística al mundo se convertiría en uno de sus mayores desafíos. El problema fundamental que enfrentaba era profundo: cómo comunicar principios complejos y revolucionarios a una audiencia condicionada por décadas de pensamiento convencional. Sus ideas sobre autodisciplina fluida, adaptable y personalizada chocaban frontalmente con las nociones establecidas. Mientras Bruce hablaba de libertad a través de la disciplina, el mundo seguía entendiendo la disciplina como restricción. En entrevistas y demostraciones públicas, Bruce luchaba por hacer comprensibles sus conceptos. «No me malinterpreten», decía frecuentemente, «la autodisciplina no significa conformarse a un molde existente, sino crear continuamente el molde apropiado para cada momento». Esta idea resultaba demasiado revolucionaria para muchos de sus contemporáneos. Las complicaciones aumentaron cuando comenzaron los intentos de simplificar y comercializar sus métodos. Productores de Hollywood presionaban para reducir sus complejas filosofías a simples secuencias de acción. Editores querían que sus escritos fueran más accesibles y menos desafiantes. Incluso algunos de sus estudiantes, en su afán de difundir sus enseñanzas, inadvertidamente diluían la profundidad de sus conceptos. Bruce observaba con creciente preocupación cómo sus ideas sobre autodisciplina eran frecuentemente malinterpretadas. Mientras él enseñaba un camino de autoexpresión honesta y liberación de patrones limitantes, muchos veían en sus palabras simplemente un llamado a entrenar más duro o a seguir reglas más estrictas. «Están viendo solo la superficie», confió a un amigo cercano, pero la verdadera disciplina opera en niveles mucho más profundos. La presión para comprometer su mensaje era constante. «Haz algo más comercial», le aconsejaban. La gente quiere soluciones simples, no filosofías complejas. Bruce resistió estas presiones, manteniendo la integridad de su visión, aun cuando esto significara menos aceptación inmediata. El verdadero impacto transformador de su legado comenzó a manifestarse completamente solo después de su prematura partida. Lo que inicialmente había sido percibido como ideas demasiado revolucionarias comenzó a resonar con una nueva generación
buscando alternativas a los sistemas rígidos tradicionales. Sus palabras, antes consideradas demasiado radicales, ahora se citaban como sabiduría visionaria. El momento histórico llegó cuando su filosofía de autodisciplina trascendió finalmente el ámbito de las artes marciales. Psicólogos comenzaron a incorporar sus conceptos de ser como agua en terapias modernas. Empresarios adoptaron su enfoque de adaptabilidad disciplinada. Educadores revolucionaron métodos pedagógicos basándose en sus ideas sobre aprendizaje personalizado. Lo que una vez fue la filosofía de un artista marcial se había convertido en un paradigma universal para el desarrollo humano. Décadas después de su fallecimiento, los principios de autodisciplina de Bruce Lee continúan transformando vidas en formas que ni él mismo podría haber anticipado. En una era de distracciones digitales constantes, su énfasis en la presencia consciente y la atención enfocada resulta más relevante que nunca. En tiempos de incertidumbre acelerada, su filosofía de adaptabilidad fluida ofrece un ancla estable. En una cultura obsesionada con resultados instantáneos, su compromiso con el mejoramiento incremental diario proporciona un antídoto necesario. Los principios atemporales que Bruce Lee encarnó, autodisciplina adaptativa, autenticidad radical, integración de conocimientos diversos, mejora constante y dominio mental, permanecen como un mapa para navegar los desafíos contemporáneos. Su legado no es un conjunto de técnicas a memorizar, sino una invitación a emprender un viaje personal de autodescubrimiento a través de la disciplina consciente. Este legado ahora está en nuestras manos. Cada vez que elegimos la disciplina consistente sobre la motivación esporádica, cada vez que nos desafiamos a crecer más allá de nuestras zonas de confort, cada vez que integramos conocimientos diversos en lugar de permanecer en nuestros silos intelectuales, estamos continuando el camino que Bruce Lee trazó. Como él mismo dijo, el conocimiento te dará poder, pero el carácter te dará respeto. Y es precisamente este carácter, forjado en el fuego de la autodisciplina diaria, lo que constituye su legado más profundo y duradero. La pregunta que queda para cada uno de nosotros es simple pero profunda. ¿Seremos meros admiradores de su legado o nos convertiremos en participantes activos, aplicando estos principios transformadores en nuestras propias vidas? La respuesta a esta pregunta determinará si el legado de Bruce Lee permanecerá como una curiosidad histórica o como una fuerza viva que continúa transformando el mundo, una persona disciplinada a la vez. La disciplina de Bruce Lee trasciende el tiempo porque nunca fue simplemente sobre artes marciales, sino sobre el arte de vivir plenamente, desde su rutina diaria inflexible hasta su filosofía fluida como el agua, desde su método de autosuperación constante hasta su dominio del diálogo interno, desde su conocimiento interdisciplinario hasta el legado que perdura décadas después de su partida. Bruce Lee nos enseñó que la verdadera disciplina no es una prisión para el espíritu, sino el camino hacia la libertad más profunda. Sus principios no son reliquias del pasado, sino herramientas vivas que esperan ser utilizadas por quienes buscan su propia excelencia. En cada uno de nosotros vive la capacidad de transformar nuestras vidas a través de la disciplina consciente, tal como él lo hizo. El verdadero homenaje a Bruce Lee no está en admirar su grandeza, sino en descubrir la nuestra. Si estas enseñanzas han encendido una chispa en ti, considera apoyar nuestro trabajo con un super chat. Tu contribución no solo sustenta este canal, sino que expande este mensaje transformador a más personas que lo necesitan. Como Bruce Lee nos enseñó, las pequeñas acciones consistentes crean impactos extraordinarios. Tu apoyo hoy es esa acción que mantiene viva esta llama de conocimiento para todos.